Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos por la televisión pública. Desiguales. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué haces, Lu? Bien, muy bien. Un lunes de una semana que pinta ser muy agitada económicamente. Sí. De eso ya vamos a hablar con Flor Barragán. Pero detrás nuestro, Pablo, hay un avión. Un avión que vos decías recién, venezolano, pero con pasado iraní. Claro, bandera venezolana con pasado iraní que llegó, aterrizó en la Argentina el 6 de junio. A partir de ahí, bueno, lo que empezó a descubrirse ayer. De hecho, entrando ayer a Desiguales, estamos observando el tema, a ver cómo maduraba de alguna manera. Y después se involucraron, además de la causa en sí misma, se involucraron, bueno, como siempre, ¿no? Muy malas intenciones de algunos sectores para tratar de un tema. Imagínense, cuánto venimos hablando de la construcción de los malos, de los cucos, etcétera. Un avión venezolano con pasado iraní es un combo perfecto para un sector de la prensa, para un sector de la oposición, de construir toda una escena sobre la que el gobierno tiene que salir a dar respuestas. Pero bueno, el avión está, vamos a contarles en detalle, vamos a hacer una cronología, qué es lo que fue pasando con este avión, que todavía está en Ezeiza, nadie le carga nafta y su tripulación en un hotel. Sí, o parte de ella, ¿no? Porque los venezolanos no están siendo investigados, los 14 venezolanos, sí, estos 5 ciudadanos iraníes. Y sobre esto que dice Pablo de, bueno, ¿qué intención, no, hay detrás de cada medio de comunicación, si se quiere, o de cada sector político detrás de este hecho? Sobre eso vamos a hablar con Raúl Aragón y Vila Schilker, porque nos interesa saber quién marca la agenda. El viernes fue Milei, en un acto que aparentemente iba a ser multitudinario y no lo fue. Hoy también esto, sacando incluso de la galera viejos hechos incluso de corrupción, ¿no?, que hubo relacionados también con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y ciudadanos venezolanos. Bueno, de eso vamos a hablar, y también hasta qué punto las encuestas, los focus group, ya marcan el accionar político de cara a unas elecciones, las del año que viene, de las que todavía falta mucho tiempo. ¿En qué momento la política consume las encuestas, no solamente para ver en qué situación está, y a partir de eso elaborar una programática que le preocupa a la gente y cómo también hablarle, interpelar a esas preocupaciones, sino que en realidad, a partir de lo que ahí se dice, empiezan a tener gestualidades, como por ejemplo la de Horacio Rodríguez Larreta, la semana pasada, fin de la semana pasada, prohibiendo el lenguaje inclusivo en las escuelas. También tiene que ver con esto que recién mencionaba Lucila, razón por la cual, después de lo que pasó el viernes, y efectivamente un día de hoy, con clases, tenemos un living muy interesante con docentes y con estudiantes para saber, bueno, cómo se vivió, cómo se percibe, qué es lo que pasa con el lenguaje exclusivo en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, amén de discutir sobre cómo Larreta va buscando su identidad. Claro, la sensación es que conceptualmente Milei o ese sector de la derecha libertaria va conduciendo a un tramo, por lo menos, de la oposición de Juntos por el Cambio. Vamos a la mesa porque Vamos, hay mucho para hablar con nuestras material. Compañeras, así que Desiguales, programa libre de humo, con Flor Barragán, con Lu Bertoya, con Jimé Fuertes. Ahora, Lu, arrancamos como porque ese avión, que aparte tiene un tamaño impresionante, no pasa desapercibido bajo ningún concepto, ¿qué generó? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, generó un revuelo en la justicia en las últimas horas, presentaciones distintas, se presentó la DAIA porque dice, bueno, esto nos recuerda a los 2 atentados que sufrió la Argentina. Se fueron a presentar también algunos referentes de la oposición, Ricardo López Murphy, Gerardo Milman y Rinaldi, también para pedir que se investigue, y en las últimas horas la fiscal Cecilia Incardona pidió que se investigue si la tripulación tiene vínculos con el terrorismo. Apa, bueno, eso, claro, es lo que de alguna manera todo el mundo entiende cuando dicen, venezolanos, iraníes. Es el cuco que se quiere montar, pero ¿no? Es el problema, monstruo. Claro. Está siempre al borde de la discriminación, ¿no? Claro. Porque ¿qué acto ilegal se está investigando o genera las denuncias? No, en realidad lo que genera la denuncia... A ver, si quieren hacemos como un recorrido de cómo se fue gestando todo esto. Dale. Como ustedes decían, el 6 de junio es cuando llega el avión. Primero pasa por Córdoba por una cuestión climática y después aterriza en Ezeiza, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos bien. El 7 de junio el avión avisa que se va a ir a Caracas, pero nunca despega. ¿Por El qué? plan de vuelos no se sabe. Okay. Entonces se posterga el plan de vuelos. Al día siguiente, el 8 de junio, avisa que va a viajar a Uruguay, pero Uruguay no lo deja ingresar en su espacio aéreo. ¿No? Entonces regresa a Ezeiza. Lo que trasciende es que quería cargar combustible, ¿no? Cosa que no se puede porque está ingresado en las hojas
o las listas OFAC. ¿Qué significa eso? Son algunas listas de entidades que están bajo embargo en Estados Unidos. ¿Pero quién está en esa lista? ¿El avión? El avión. Porque alguna Porque vez es de fue... Venezuela. Ah, De ok. Irán. O sea, como el avión actualmente tiene bandera venezolana, pero Venezuela se lo compró a Irán, está en una lista, que es esta lista que vos mencionás. OFAC. OFAC. Y nadie le carga nafta. Que nadie le carga nafta. Exactamente, porque lo que quieren evitar las empresas de abastecimiento de combustible es una sanción, todas aquellas que tienen vinculación con Estados Unidos, una sanción en Estados Unidos a sus filiales. Claro. Por eso es que nadie le carga nafta. Las que cotizan en bolsa, es lo que me dijeron, incluso Sí. YPF, que tampoco puede cargarle efectivamente YPF. Exactamente. Pero, Bueno, ¿y pero va a entonces? quedar retenido acá entonces el avión, si nadie le carga nafta. No solamente está retenido el avión, sino que están retenidos los pasaportes de los iraníes, ¿no? Esto... Pregunta, Lu, ¿se pone la lupa sobre la tripulación luego de que se da esto de que nadie le carga nafta? Digo, una vez que bajó la carga que había traído a la Argentina, ¿o no? Estas autopartes para Volkswagen. Sí, las autopartes es lo que trasciende. También hubo como una negativa de Volkswagen diciendo no, yo no las pedí, no me las traían ellos. Es como que fueron subcontratando distintas empresas y concretamente se pone la lupa después de que el sábado se presenta un habeas corpus porque estaba demorada la gente que integraba la tripulación. Sí. Entonces, un abogado que es Rafael Resnick-Brenner presenta un habeas corpus ante el juzgado federal de Lomas que estaba de turno, que es el de Federico Villena. El domingo Federico Villena rechaza el habeas corpus, pero lo que se dice es, bueno, pueden salir del país, ¿no? Y hoy a primera hora se presenta la DAIA y en ese momento el juez Villena dice, bueno, yo le voy a correr vista a la fiscal para ver si tenemos que investigar estos hechos, y con el argumento de que había una cuestión de seguridad se retienen los pasaportes de los integrantes iraníes de la tripulación. ¿Los venezolanos ya se fueron? No. Están en Argentina también. Sí. Ok. Bueno. Hasta lo que sé, sí. Esto es un gran signo de pregunta, ¿no? Sí, porque insistimos, no es que hay una ilegalidad. Entiendo que la Policía de Seguridad Aeroportuaria actúa en función de las facultades que tiene, como actúa en otros casos, pero no es que se detectó algo concretamente ilegal que genera todo esto. No, y la denuncia de la IA, corregime, pero tiene que ver, ellos en la presentación que hacen, señalan las responsabilidades del Hezbollah en los atentados del 92 y el 94, que hasta donde sabemos eso no está acreditado. No, bueno, hay toda una construcción en base a Claro. eso y después lo que hay que decir es que hubo controles. El 10 de junio concretamente fueron a controlar la aeronave, la carga y todo fue con resultado negativo. Llevaron perros, imagino. llevaron los obvio. perros, pasaron por los rayos, todo esto fue con O resultado sea, todos negativo. los controles que el Estado hizo a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria están bien, se hicieron correctamente. Sí, eso consta en la causa. Tampoco Bien. había ningún impedimento para que el avión aterrizara, no había ningún impedimento sobre la tripulación. Después está toda esta polémica sobre si una persona es homónima o no Sí. de un integrante de la Guardia Revolucionaria iraní. Hasta ahora lo que se está investigando es esto, si hay vinculación con el terrorismo, y la fiscal Incardona también pidió que sea con secreto de sumario, porque si es algo tan grave como Claro. una posibilidad de una célula terrorista en el país, bueno, investiguémoslo seriamente. Bueno, después lo vamos a seguir hablando, pero insistimos, puede haber cosas que haya que revisar, a ver por qué efectivamente el avión está, la carga, el tema de cómo carga nafta y se va, etcétera, etcétera. Un nombre propio que en realidad parece ser un homónimo de una persona 10 años menor a esta que se hacía referencia, pero en el medio de la construcción de ese gran monstruo para tratar de generar zozobra, para tratar de generar cuestionamiento. Esto no puede Sí. pasar por alto, más allá de que cada una de las autoridades haga lo que tenga que hacer sobre el tema, ¿no? Sí, por supuesto. Decimos, vamos a volver a hablarlo porque vamos a hablar de política en un rato, meternos de lleno en esto de, bueno, quién marca la agenda, ¿no? En Así un es. punto. Flor, Jime, muy brevemente, ¿de qué vamos a hablar? En un título. Sí, yo les iba a traer sobre el supermartes de Guzmán, pero también les voy a tener que hablar del lunes negro. Les iba a hablar de mañana, pero también les voy a tener que hablar de hoy Bueno. porque pasó de todo en la economía argentina. Jime. Y vamos a estar hablando de los puntos de contacto que hay, mirá lo que te digo, entre Cristina Fernández y Milei. Las definiciones de casta. Bueno. Esa no Bueno. me la No la veía tenía. venir, pero bueno, ya nada nos Tenía ganas de sorprende. provocar, Jimena. Ah, hoy. ¿viste? Ya nada Y nos lo logró. sorprende. Bueno, nos vamos
vamos a ir al living con docentes y estudiantes para discutir qué pasó en las aulas, qué pasó en los establecimientos educativos en estas horas, ¿no? Entre el viernes sobre el fin de semana los anuncios de Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña y la jornada de hoy. Pero para presentar el tema y para refrescar un poco nuestra memoria, este informe. Hoy en la ciudad, de acuerdo a nuestras evaluaciones, hay más chicos y chicas que no pueden leer y no pueden escribir con fluidez y que no comprenden lo que leen. A partir de ahora, los docentes en la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español. La utilización incorrecta del lenguaje español, de las pautas, de las convenciones en las que nos comunicamos, hace que los chicos tengan trabas. Estamos convencidos que los chicos, para promover el aprendizaje a leer y escribir, tienen que dominar las normas del idioma español tal cual es. Esto lo que regula es la actividad docente en el ejercicio de su rol frente al aula y en las comunicaciones institucionales. Nosotros decidimos sobre evidencia, dialogando con especialistas y con todos los actores de la comunidad educativa. Bueno, la verdad yo sigo escuchando estas declaraciones y me sigo impactando respecto de la medida y todas sus dimensiones, pero vamos a charlarlo en varios planos. Gracias por haber venido, presentamos a nuestras invitadas e invitado. Está Ivana Otero, docente secretaria de Cultura de ADEMIS. Bienvenida, Ivana. Amparo Gracias. López es vocera del Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas. Y Manuel Becerra, profesor de Historia de Escuela Media. Gracias por haber venido. Arrancamos con Ivana. Dale. ¿Cómo cayó esto sobre el fin de la semana pasada? ¿Cómo se vivió hoy esto que anunciaron Larreta y Acuña? Mira, antes de venir acá hablaba con un compañero que también es docente de la zona sur. Yo soy docente del barrio de Lugano. Sí. Dicho sea de paso, pude venir al programa porque se suspendieron las clases de mi escuela nocturna por falta de agua, ¿no? Habla un poco de las condiciones que se encuentra la educación. Y me decía que no hay ningún acto pedagógico progresivo que comience con la prohibición de algo, ¿no? Arrancando un poco por eso. Entonces, bueno, los debates que se dan es qué es lo que se viene a prohibir, y creemos que lo que se viene a prohibir es un poco el movimiento que hubo por abajo muy enorme de esos estudiantes, de esos secundarios, del movimiento de mujeres, de las diversidades sexuales, que es lo que se está cuestionando en este momento, ¿no? Entonces, el rechazo es profundo, más allá de si se usa o no se usa en los docentes, el lenguaje inclusivo, es profundo porque están negando de alguna forma que se exprese esa juventud, claro, que vino a enseñarnos un montón, ¿no? ¿Y qué es lo que viene pasando con el lenguaje inclusivo hasta antes de esto que decidió el gobierno porteño? Y la realidad es que el lenguaje es una construcción social, ¿no? Entonces, lo que sucede en las escuelas es que hay docentes, hay estudiantes que lo usan, hay algunos que no. Pero en la realidad, en los procesos de alfabetización, a mí me toca justamente, estoy en un tercer grado, estoy en este proceso de alfabetización, los contenidos y los materiales actualmente no son en lenguaje inclusivo, así que cae, digamos, un poco en un saco roto lo que viene a decir la ministra de Educación, porque en los hechos concretos aún no se ha avanzado que sería muy interesante, ¿no? Que se avance en ver cómo se puede incorporar oficialmente el lenguaje inclusivo. Hoy la realidad es que no está en los materiales oficiales, digamos. Ivana habla de la escuela primaria, te quiero preguntar a vos sobre la escuela secundaria. ¿Qué pasa ahí antes de hablar ya con una alumna? En la escuela secundaria tenemos la emergencia, digamos, de las identidades que se van conformando, digamos, y esto impacta de lleno sobre esas búsquedas, digamos, esas indagaciones que hacen las y los adolescentes en cuanto a su sexualidad y su género. Tampoco es que es masivo el uso que se le da al lenguaje no binario o al lenguaje inclusivo. Yo, de hecho, casi no lo uso. Y pocos docentes lo usan, pocos pibes y pibas lo usan, pero es cierto que también habilita, cuando aparece, cuando se escucha, que pibes o pibas que están, digamos, con dudas, cuestiones, que no se animan a hacer en voz alta delante de todos sus compañeros y compañeras, o mucho menos a su familia, habilita que es un espacio seguro, que es un espacio en el que pueden confiar, habilita hacer preguntas a esos y esas docentes. Por otro lado, como para darle un marco general, hay que tener en cuenta que todo lo que dice Acuña tiene que ser pensado siempre en el marco de una campaña electoral.
Eso es para posicionar a Acuña o como candidata a vicepresidenta o como candidata a jefa de gobierno o vicejefa de gobierno o a ministra de Educación de la Nación. Entonces, toda su política enunciada en los medios de comunicación, a través de conferencias de prensa, siempre tiene que ser pensada en esos términos, no como una política educativa real que, como decía Ivana, cae sobre algo que en realidad no existe. Claro, las maestras no alfabetizan en lenguaje inclusivo. Entonces, una maestra no le va a marcar un error a un nene de 6 años, por poner chiques o por poner chicas en vez de chiques. Digo, eso no sucede, eso no existe. Opera sobre un problema que no existe. Le va a decir si va la H o no va la H en, no sé, hola. Claro, si casa se escribe con S. Claro, digamos, con Z, exacto. Exactamente, digamos, pero no va a marcar un error en todo caso si no usa lenguaje inclusivo. No existe ese fantasma que quiere imponer ella, que como te digo, como es una campaña electoral y estamos ya rumbo a eso de manera más franca, la campaña electoral de Acuña permanente siempre es horadando los derechos de algún colectivo, los docentes en general y en el caso de secundaria, los pibes y pibas que están necesitados, digamos, de un espacio vinculado a la educación sexual. ¿Y de qué evidencia habla? Porque recién en el video que veíamos, ella dice la evidencia. Después en una entrevista a Infobae dice, todavía no tenemos evidencia porque es muy reciente todo. Que evidencia de que problematiza, digamos, la incorporación de las reglas. Ese tipo de distorsiones generan dificultad para aprender las reglas gramaticales y básicas de la lengua. Es algo que venimos trabajando con especialistas y si bien no hay evidencia, y repito yo, no hay evidencia, porque aún todo es muy nuevo, coincidimos en que va en contra del aprendizaje. Casi que no habría que... ¿no? Es un oxímoron. No hay evidencia. La defensa descansa, digamos. Claro, es como... digamos, el ministro no está evaluado, a esto se refiere. No hay un estudio hecho sobre... Porque digo, si uno hace un estudio de acá a unos años, no sé, podría sacar alguna conclusión. Acá no hay un estudio hecho, ¿no? O hay indagaciones muy prematuras, digamos, de lingüistas que también llegaron a conclusiones contrarias. Y está claro que refuerza un poco la idea de una construcción de identidad política. Ahora, Amparo, esto ocurre, o sea, pasó, ese anuncio existió. Y el lenguaje inclusivo, ¿cómo vive en los y las estudiantes, en este caso de la escuela a la que vos vas, de Lenguas Vivas? Bueno, yo creo que como decía Manuel, a veces hay estas contradicciones de, bueno, tal vez nosotros, estudiantes jóvenes, como en estos últimos años, empezamos a utilizarlos mucho más, pero me parece que además de eso hay una construcción de un montón de espacios que nosotros logramos dar, entendiendo que, me parece que esto es central, la educación pública como sinónimo de inclusión, o sea, desde el ejemplo tal vez más común de, bueno, a un pibe no se lo puede echar por cualquier sanción que tenga de lo que sea lo grave que sea, sino que, bueno, se le pueden dar recomendaciones de otras escuelas, no se puede pensar, en este caso, el lenguaje de una manera que excluya un montón de identidades que además existen y existen hace un montón de tiempo y no es que porque la ministra anuncia esta prohibición, que no se termina de entender tampoco muy bien qué es lo que resuelve, prohibiendo y también avasallando un montón de situaciones que ya existen y que nosotros hemos logrado también incorporar de otras maneras mucho más inclusivas y también en conjunto con las instituciones en sí. Y Amparo, hoy concretamente... Claro, hoy que está prohibido. Claro, hoy que ya a partir de hoy no sé que si es ilegal. Pero... Nadie ha ido preso por usar la E. ¿Se usó? Pero ¿qué pasó hoy? Claro, ¿y qué pasó? ¿Cómo lo llevaron en el día de hoy? Es que a las escuelas, digamos, la situación es completamente otra. No sé, me parece mismo que pasa mucho con esto también que decían de, bueno, los anuncios marketineros y de campaña, que pareciera que a Larreta le importara mucho más ganar la interna de Juntos por el Cambio que poner en riesgo absolutamente toda la educación. Nuestra agenda hoy en día es otra. Estamos hablando de, en el medio de la ola de frío, que hay un montón de colegios que no tienen calefacción, los techos se caen, las condiciones edilicias son una pena porque no conocen la realidad tampoco de lo que sucede en las escuelas, entonces no está siendo la problemática central hoy en día, sino que intencionalmente se intentan correr estos ejes para no ocuparse de lo que se tiene que ocupar. Ahora, digo, en el día de hoy salió Acuña a decir, va a haber sanciones. No solamente está prohibido, sino que el que lo utilice va a recibir algún tipo de penalidad. ¿Les informaron a ustedes, docentes, qué penalidad podrían recibir en caso de utilizar lenguaje inclusivo? ¿Cómo se van a enterar las autoridades que ustedes dentro de un aula lo usaron? No nos informaron porque lo que hace Acuña, la mayoría de los casos, es anunciar algo, pero no bajar la orden administrativa a la escuela. Entonces, para que algo suceda en la escuela, para que algo empiece a suceder en la escuela, tiene que bajar una orden administrativa por la vía jerárquica. La mayoría de los casos es Acuña anunciando cosas. Esto es Acuña anunciando cosas. No llegó ninguna resolución que diga
cabe una sanción. Después, y eso hay que decirlo, las escuelas son ámbitos también de un funcionamiento medio autónomo y conservador en todos lados, digamos, y en Argentina hay una tradición en esos términos, y sabemos perfectamente cómo hacer en todo caso para tratar de que esto no sea un problema que estalle y que termine con compañeros, compañeras o estudiantes denunciados. Claro. Hay formas de... Y las familias, porque quizá hay familias en algún sentido progresistas, pero en otro conservadoras que pueden, no sé, denunciar docentes. ¿Tienen ese temor? Primero retomando algo que igual, digamos, comparto, digamos que esto es parte de una campaña, de un discurso de campaña electoral, pero retomando un poco en relación a las sanciones, ellos buscan, ya lo vimos con la reforma del estatuto docente, generar, digamos, una competencia dentro del propio, digamos, plantel docente. Entonces ahora plantean que sean los propios directivos los encargados de sancionar, ¿no? Eso por un lado. Lo plantean, digamos, en los medios, pero nosotros ya tenemos experiencia de lo que se plantea en los medios, muchas veces una antesala de lo que termina sucediendo. Hoy, Jorge Adaro, que es parte de la directiva del sindicato docente ADEMIS, y Juan Manuel de Vicenzo, que es delegado de una escuela de Soldati, han avanzado en querer sumariarlos, algo muy grave. ¿Con qué se lo penaliza? Con que no, digamos, que no cobren su salario durante un mes, solamente por haber denunciado las condiciones en las que estaba la educación durante la pandemia, ¿no? Mientras la ministra cobra $500,000 de pesos por mes, bueno, a ellos los quieren sancionar. O sea, eso es parte de una realidad, digamos, el avance reaccionario y de buscar penalizar. Y por lo que vos decías de las familias, yo antes hablaba con una mamá que es parte del colectivo de Vacantes para Todes, justamente, que vienen obviamente denunciando justamente la falta de vacantes en todos los niveles, pero sobre todo en el nivel inicial, ¿no? Hablando de la importancia que tiene la alfabetización que comienza en el nivel inicial. Bueno, este colectivo se ha pronunciado y obviamente que les parece que es incorrecto, digamos, prohibir por todas las razones que veníamos diciendo. Claro, pero sabemos, y ya le voy a dar la palabra a Jime, que se espera por parte de determinadas familias, como se les pidió en su momento que vayan a dar clases, ¿se acuerdan? Cuando había paro y demás, que tengan una función de policía, si se quiere, ¿no? Digo, va un niño, una niña, con quizás toda la inocencia del mundo, a contar, no, hoy hablamos de tal cosa y la maestra o el maestro dijo lo otro. Quizás una madre o un padre va a la escuela y dice algo. No sé si en secundaria, Amparo, crees que puede llegar a ocurrir algo así, pero en primaria por sí. Sí, en principio temor también porque sabemos que estos anuncios se dan de las puertas de las escuelas para afuera, no son anuncios para nosotros, de todos los últimos anuncios, ya sea de las pasantías o en este caso son anuncios que se dan en las redes sociales y que nosotros nos los enteramos porque somos consumidores natos de las redes sociales y después eso se termina charlando con directivos como, bueno, o sea, ¿qué va a pasar acá? Eso mismo, o sea, nuestras agendas hoy en día tienen tantas prioridades tan urgentes como el hecho de que no nos podemos preocupar más porque un pibe va a ser denunciado porque usa la E en vez de que le está temblando la mano porque no tiene calefacción en el aula. Entonces ahí la intención de marketing y de campaña constante sobre un polo que nosotros defendemos y construimos y reconstruimos porque entendemos también que la educación y la educación pública no son un tema estático, sino que se tiene que discutir y mismo en este caso sería una discusión súper interesante poder darla en las escuelas, pero bueno, de nuevo se dan anuncios que prohíben, que denuncian, que dividen en las propias comunidades educativas que terminan claramente de una manera no inocente vaciando nuestras propias comunidades. Obvio. Jime. Sí, durante el fin de semana, a partir del surgimiento de la noticia, hubo mucho rechazo de parte de los gremios, de los estudiantes y también de intelectuales. Quería saber si hay alguna coordinación mayor de resistencia hasta esta medida, si están organizando alguna movilización o alguna instancia política que los agrupe a todos. ¿Contesto yo? Bueno. Dale. Hay varias instancias de discusión. Es una propuesta, digamos, de comenzar a responder de forma conjunta, digamos, en común con la comunidad educativa, inclusive también desde la legislatura, por lo menos desde el Frente de Izquierda. Ahora se propuso una derogación, digamos, de la prohibición del lenguaje inclusivo. O sea, empieza a haber respuesta por abajo y creemos que se va a poder confluir en las calles próximamente. Lo particular es que, perdón que te interrumpa, Ivana, pero en paralelo a la provincia de Buenos Aires está ocurriendo
diciendo todo lo contrario. Digo, los legisladores de Juntos por el Cambio están pidiendo que se aplique lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Digo esto en relación a un poco lo que decías, Manuel, vos. Esto es en tono de campaña electoral, esto quizás no tiene que ver ni con el aprendizaje, ni con el mal resultado de las pruebas que se han tomado. Lo que me pregunto es si por el contrario no valentona, digo, no impulsa a que... No es que te den ganas de hablar en inclusivo, pero sí que te den ganas de defenderlo o al menos de la voluntad de hacerlo de cada uno. Sí, de sortear una prohibición. Claro. Bueno, abre sin dudas un debate, digamos, y pone una conversación sobre la mesa. Lo que pasa es que la pone, o sea, pone conversaciones sobre la mesa que implican, como ejemplificaste vos y como dijeron también Ivana y Amparo, un estado de policía, digamos, desde afuera hacia dentro de la escuela. Y eso inevitablemente impacta en malas prácticas de enseñanza y aprendizaje. No hay forma de que una escuela funcione bien con la con una turba iracunda afuera. Sí, porque ataca directamente a la pedagogía de lo casual también, y esto de que hablamos. La escuela es el ámbito más cotidiano, hasta más cotidiano para muchos estudiantes de cualquier nivel que la propia casa. Nos relacionamos constantemente también, entender la escuela como un ámbito muchísimo, o sea, no se va solo a sentarnos en el banco a aprender y ya está, sino que surgen un montón de situaciones más que terminan cubriendo claramente las comunidades educativas, porque ahora pareciera que porque Acuña habló del lenguaje inclusivo, empezó a existir. Claro. Es una situación que nosotros venimos trabajando hace un montonazo de años, y no solo los estudiantes, sino que logramos poder articularla de un montón de maneras. Entonces, ¿cómo un chico va a tener ganas de ir a estudiar si ni siquiera un profesor su propio maestro le puede decir cómo se identifica? Bueno, tenemos que cerrar. Yo quiero hacerte una pregunta puntual a vos. Sos docente de tercero. Sí. De tercer grado, digamos. ¿No? Tengo una hija que está en tercer grado. Yo estoy acostumbrado a los y las, el les me cuesta por pertenencia generacional. Y el otro día usé el los y mi hija me dijo, no, les. Yo quiero, evidentemente lo tienen incorporado, digamos, ¿no? Si vos efectivamente haces una referencia en el aula a partir de las indicaciones del gobierno de la ciudad, decís los. Y uno de los chicos o las chicas te corrige o te levanta la mano y te dice, no, es les. Vos, a partir de ahora, ¿qué le vas a decir? Que por supuesto vamos a incorporarlo dentro del lenguaje del aula, desde ya. Desde ya. Te podés comer una sanción. Creo que estamos en condiciones de poder responder la comunidad educativa en defensa del lenguaje, que es una construcción, como veníamos diciendo acá, y creo que se puede entender y que las familias van a acompañar. Y yo solamente... Un paréntesis por la relación con las familias. Yo hace un poco menos de un mes, en una reunión con una de las familias, ¿sabes? Lo primero que me dijo cuando llegó a la reunión es que acababa de ser despedida y yo le pregunté por qué razón y me dijo porque yo quería venir a tener esta reunión con vos y me despidieron por esa razón, ¿no? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo en las escuelas. Y esa es la unidad que tiene, digamos, los docentes con las familias y los diálogos reales que suceden y sobre lo cual me parece que los gobiernos tienen que empezar a operar para que realmente se pueda alfabetizar correctamente. Ivana, Amparo, Manuel, gracias por haber venido. Gracias. Muy amables. A los tres. Bueno, cambiamos de tema y bueno, está en disputa, ¿no? Por eso digo. Como todo lenguaje. Vamos con Flor y nos anticipó una semana, en realidad un martes, bastante caliente para la economía argentina y sobre todo para el ministro de Economía. ¿Por qué, Flor? Así es, en Desiguales les anticipamos lo que viene y se trata de un super martes para Guzmán, como veíamos ahí en el título de esta columna. ¿Por qué? El primero que va a salir a testear a Guzmán va a ser nada más y nada menos que Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Cómo 16 horas con el dato del INDEC? Están los dos ahí muy pendientes de qué pasa con la inflación de mayo. En este caso, 5,2% es lo que estima el Banco Central, el relevamiento de expectativas de mercado. Pero lo cierto es que mañana vamos a tener el dato oficial del INDEC. Le dio el gobierno 2 datos de INDEC más. Es decir, 2 meses más. Si no la bajás, ustedes completen la frase. No, yo no la voy a completar. Pero ni loco. ¿Qué? Bueno, ese es el primer testeo que va a tener Guzmán. Segundo testeo, un poco antes, a lo largo de todo el día, una licitación de deuda. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace el gobierno para sostener el déficit que tiene? Sabemos que el gobierno tiene déficit fiscal. ¿Cómo se financia? Con deuda. Pero miren lo que está pasando en el mercado. Pesos, ¿no? Deuda en pesos, así es. El riesgo país hoy superó los 2.000 puntos.
momentos. Este es el dato más alto del 2020, es un dato muy elevado. El contado con liqui subió mucho, es el dólar financiero, totalmente legal. Tiene que ver con la realidad de la Argentina, pero también en un momento muy volátil a nivel mundial. Así es, con las dos cosas. Bien. Todo lo que tiene que ver con caída de acciones, de bonos, está muy relacionado con el crash global, digamos. Hoy hubo un lunes negro en el mundo, cayeron las bolsas de todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, por el contexto inflacionario del mundo, pero mucho de lo que está pasando también tiene que ver con un contexto argentino, que ahora, si les parece, nos metemos con eso, que es las dudas de qué va a pasar con la deuda en pesos. Subrayo en pesos. Decíamos, el gobierno utiliza la deuda en pesos para financiarse, y ahí tenés a un gobierno que le está pidiendo a la oposición que diga algo sobre qué va a hacer con la deuda en pesos. O sea, que colabore con las buenas expectativas, digamos. Sí. O que no la pudra, en realidad. Claro, le pide una devolución de favores. ¿Cómo ¿Por devolución qué? de favores? Por algo que pasó en 2019 que les vamos a mostrar y ahora lo explicamos. A ver. Uno de los economistas que trabaja con usted, Alberto Emanuel Álvarez Agis, dijo públicamente: el dólar a 60 pesos está recontra bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Así como dije que el dólar tenía un valor ficticio, digo que el dólar ahora está en un valor razonable y no tendríamos que dejar que se escape más, y tendríamos que lograr que las reservas se preserven. ¿Qué significa esto, Flor? Sí, en el 2019 se acuerdan, ¿no? Cuando después de las PASO había pasaba de todo en la economía, subía el dólar, la gente iba a retirar sus dólares. ¿Se acuerdan que circulaba por la ciudad de Buenos Aires los camiones de caudales yendo con dólares por todos los bancos porque la gente se llevaba los depósitos? Agarró a Hernán Lacunza, el ministro de Economía de ese momento, lo llamó a Alberto Fernández, en ese momento candidato a presidente, solo había ganado las PASO, y le dijo: si no salís a dar tranquilidad, te quemo las reservas. Así nomás. Lo que queda, te quemo las reservas. Tranqui. Porque después vas a asumir vos y vas a necesitar reservas. Al otro día de eso sale Alberto Fernández y dice en Radio Mitre, precisamente, el dólar está bien. O sea que Alberto Fernández, aún siendo candidato a presidente, tuvo un gesto de moderación de expectativas, ¿no? Así como, es. bueno, somos todos argentinos, gano yo, esto va a ser un caos, seguís vos, también va a ser un caos, seamos buenos entre nosotros. Sí, la gente iba a retirar sus ahorros. Qué bueno, responsable, ¿no? Sí. Sí, responsables porque, digamos, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Sí. Pero recordemos lo que pasaba en ese momento. La gente iba a sacar sus ahorros del banco, se los llevaba al colchón, se abrían cajas de seguridad, digo. Después de ahí se dio una transición ordenada y se cambió el gobierno, como pasa en cualquier país normal, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando ahora el equipo económico? También no sé si podemos mostrar el tuit de Javier Timerman, que es una persona que conoce mucho el mercado, que lo que pide es que salga la oposición a dar certezas. ¿Ves ahí? Javier Timerman no tiene nada que ver con el gobierno, es una persona que tiene una financiera, y lo que dice ahí es: hoy, ante los miedos sobre posibles reperfilamientos, sería oportuno que la oposición aclare su postura. Que digan algo. ¿Qué van a hacer en caso de volver al poder? ¿Qué van a hacer con la deuda en pesos? Porque la deuda en pesos, decíamos, cualquier país normal tiene un mercado de deuda en su moneda. Eso es lo que creó Guzmán. Eso es importante. Cualquier país más o menos normal se financia en pesos, en su propia moneda. Argentina es lo mismo que está haciendo. Claro. Alguien la defalteó, ¿no? Esa deuda en pesos. Sí, en el Hace 2000, poco. claro, justamente en el 2019, este es el antecedente, ¿no? Sí. Que el mercado está asustado y dice: no sé qué va a pasar con la deuda en pesos. Si vos ves los números, la deuda en pesos es pagable. Eso me lo dijo Javier Timerman, que es una persona que conoce excelente, digamos, el tema números. Sí. El tema es que, como en cualquier mercado financiero, vos necesitas confianza. Claro. Si todo el mundo sale y se va, o sea, si hoy todo el mundo va al banco y se quiere llevar su plata, digamos, todo el sistema financiero está basado en la A ver, confianza. lo que le están pidiendo a la oposición es: digan lo que van a hacer, porque si ustedes dicen que después van a defoltear otra vez la deuda en pesos, hoy se me complica la cosa. Claro. Me imagino que Lacunza, después de todo lo que explicaste, dijo: ok, contá con nosotros. Sí, tenemos palabras también de Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, que en el 2019, antes de que Juntos por el Cambio se fuera al poder, defolteó entonces la deuda en pesos, y esto decía en su momento. Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, es legítimo, pero eso no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos.
Tenemos que coincidir todos en preservar la estabilidad como un objetivo prioritario, no negociable ni subordinado a ningún interés partidario. A un hombre de Estado le pueden faltar algunas virtudes, pero no una, la prudencia. Porque hay 45 millones de personas que pueden verse afectadas por sus palabras y sus actos. Cualquier imprudencia sale cara. En el proceso electoral, los equipos de los candidatos en campaña pasan a formar parte del sistema, porque sus opiniones, sus promesas, sus discursos, sus tweets dan señales sobre el futuro. Que los mercados, que como sabemos son la suma de todas las decisiones individuales de millones de ahorristas e inversiones, ponderan en sus decisiones e inciden naturalmente en variables como el tipo de cambio, los precios, la inflación, el riesgo país. La pregunta, Flor, ¿la oposición hoy está cumpliendo con eso que pedía en 2019? Que es muy lógico lo que pedía. Claro, así es. ¿Qué es lo que va a hacer la oposición ahora? No va a salir a decir nada. Por el contrario, tenemos lo que decía el diputado Martín Tetaz en un programa de televisión sobre justamente qué está pasando con la deuda en pesos. A ver. A ver. Y hoy hubo un dato además que no salió porque es un dato muy técnico, que no trascendió tanto a los medios masivos, que es que el gobierno va a tener serios problemas para renovar los vencimientos de la deuda en pesos. Es decir, hubo una corrida de la gente que tenía los bonos que usaba el gobierno. ¿Y eso por qué importa? Bueno, importa porque la semana que viene tiene que renovar vencimiento de deuda del gobierno y podría empezar a tener problemas para renovar los vencimientos de deuda, empezar a sobrar pesos en la economía. Esto es lo que le pasó a la CUNSA cuando faltaban 2 meses para terminar el gobierno de Macri. Más claro. Lo cierto es que hay que aclarar que también todo el tema que tiene el gobierno no es solamente la oposición. Hay un poquito de la oposición, pero lo cierto es que hay mucha inflación y hay mucha deuda en pesos que está indexada a la inflación. Entonces de ahí también la duda de cómo se va a pagar. Está bien, yo entiendo eso, Flor, pero si efectivamente la oposición, cuando era gobierno, decía que la expectativa era muy importante, porque si alguien empieza a entrar en pánico o preocuparse y toma una decisión concreta en función de esa expectativa negativa, la cosa se complica en una situación así. Sí. El gobierno cree fervientemente que hay economistas de la oposición que han ido a tocar timbre al sistema financiero para advertir sobre un posible default en pesos de ellos. Sí, el equipo económico tiene esa información, eso. sí, que piensan que hay economistas de la oposición que están hablando con fondos de inversión, diciéndoles la deuda en pesos se va a defaultear. Un fondo de inversión que escucha eso, ¿qué es lo primero que hace? ¿Tengo deuda en pesos? La vendo. Claro. Yo no quiero tener esto papel que si lo van a defaultear. Eso es lo que está pasando. Por eso se derrumban los bonos, porque todo el mundo sale a vender. Y por eso aumentan los dólares financieros, porque ¿qué hace el que vende un bono en pesos? Se da vuelta y compra dólares. Claro. Por eso es que sube el dólar paralelo, el dólar contado con liqui. Pero lo cierto es que yo preguntaba a alguien de la oposición, ¿no están para una devolución de favores? Y me decían, no, porque no es la misma situación. Me decían, ahí era una transición, ahora falta más de un año para las elecciones. No es la misma situación porque no gobernamos nosotros. Por eso no es la misma situación. Bueno, vamos al living, sí, señor. Vamos a charlar, vamos a analizar un poquito la escena política. Sobre esto también, por supuesto. Y sobre esto también, por supuesto. Está Gila Vilker con nosotros, Raúl Aragón. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Gracias por venir a Desiguales. Al revés, un placer. Bueno, a ver, lo que estamos charlando es cuánto de construcción de imagen política, de trayectoria política, más allá de las programáticas, más allá de si una medida va o no va. En este caso, la creación de expectativas a través del mercado. ¿Sienten que se está jugando mucho con esto en este momento en particular? Gila. Gila, querida. Bueno, mira, a ver, el tema de las expectativas viene siendo un problema en Argentina. Y yo te diría que es un problema que viene de largo arrastre, donde el gobierno no logra despertar expectativas positivas, pero también le pasa a la oposición, ¿no? Digamos, es un problema, te diría, hoy de la clase política y de un sentimiento muy, ya te diría a esta altura, arraigado, en la que pareciera que lo que cabe esperar es peor. Y esto alcanza a, yo te diría, a 7 de cada 10 argentinos, a veces un poco más según las mediciones, pero me parece que es parte del problema, la dificultad para trazar un horizonte vital expectante, positivo. De hecho, bueno, en los estudios Quali, donde uno puede profundizar un poco más, lo que vemos es que
Bueno, Wally es respuestas que van más allá del sí o no, que se analizan las razones, los argumentos. Exactamente, donde intentamos entender los porqués y trabajamos más en profundidad. En esos estudios que son un poco más en profundidad, lo que vemos es que, bueno, la situación es mala, pero lo que cabe esperar es aún peor, ¿no? Digamos, esta idea de agarrate a esto que tenés, porque lo que viene puede ser peor. Exactamente. Raúl, antes de escucharte, quiero que compartamos algo que dijo el diputado Gerardo Milman en relación a esto, ¿no? En un punto, poner al Estado como el enemigo principal en el año 2022. A ver. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con renta extraordinaria? Yo presenté un proyecto al revés. Dígame, ¿quién ganó en este periodo más en la Argentina? ¿Quién? Los empresarios, los que estuvieron el otro día en AEA, los más importantes han ganado muchísimo más. No, el Estado. El Estado. El que más ganó es el Estado, por el impuesto inflacionario. De verdad que se llenó de plata, no sabemos a dónde va dirigida esa plata, que se la devuelven a los contribuyentes que están sufriendo las consecuencias de la inflación. O sea, para usted no hay fugadores... No hay empresas que ganen mucho más de lo que deban ganar. Pero ganan eso en pesos, no en dólares. Ah, encima quiere que lo ganen en dólares. Ahora, ¿Milman dice esto a propósito o por ignorancia? Porque él sabe muy bien que el Estado no es el que más ganó producto de la inflación. Obviamente hay una intencionalidad política, eso no es ignorancia. Creo que nadie, aún sin mucha formación económica, puede decir eso, ¿no? Hay intencionalidad política. El Estado, los 2 años de pandemia nos costaron 7 puntos del PBI. ¿En qué? No solamente en las vacunas, sino en el inmenso esfuerzo para reforzar el sistema sanitario argentino. Y funcionó. Nunca un médico argentino, bajo este gobierno, tuvo que elegir a quién le ponía un respirador o a quién le daba una cama de terapia intensiva. O sea, se sostuvo con mucho esfuerzo del sector de los trabajadores de la salud, pero también con una decisión absoluta de parte de este gobierno de poner lo que haya que poner para que el sistema resista el embate completo de la pandemia. Eso costó 7 puntos del PBI. Decir eso no tiene sentido. Es más, es difícil hasta discutirlo. Yo no... Claro, pero va al centro de lo que queríamos charlar hoy con ustedes. Vamos a poner otro ejemplo. El tema de los anuncios de la reta. Recién habían escuchado el living. La prohibición del lenguaje inclusivo. Para vos, Raúl, ¿es una medida que le importa o es una medida que le ayuda a construir una identidad política a la reta mientras se ve hackeado por el ideario libertario y demás? Sí, yo creo que le sirve. Creo que él lo comparte. Yo tengo una postura bastante particular respecto a eso. Yo estoy de acuerdo con el lenguaje inclusive, pero que sea inclusivo. O sea, si vos me decís, ole chiques, a mí no te estás refiriendo. En todo caso decís, ole chiques, hola chicas, hola chicos. Porque a mí me tenés que hablar con la O. Y si no lo haces, me estás excluyendo. Ahora, que se utilice el lenguaje inclusivo, que se permita libremente, digamos, en alguna situación semididáctica, de aula, me parece perfecto. Pero también, entonces, si me quiero poner realmente exquisito, déjame usar el lunfardo. Sí, yo entiendo el punto, pero convengamos que no estamos discutiendo justamente eso, el lenguaje inclusivo. Lo que quiero preguntarte es, si vos ves ahí una idea realmente acabada respecto a lo que significa el lenguaje en las escuelas, etcétera, o lo que están viendo es una preocupación por tirar algo arriba de la mesa para tratar de reforzar una identidad dentro de una disputa en la interna opositora. Sí, es posible que sea eso y también habría que agregarle, porque nunca es monocausal estas cosas, también habría que agregarle cierta presión de cierto sector de los que componen Juntos por el Cambio. Es decir, es un poco de todo, es una construcción de una identidad más hacia el centro derecha y a la vez es responder a ciertas demandas de un sector interno de Juntos por el Cambio al que no lo podés perder si querés ser presidente. Ahora, Gila, recuerdo que hace, no sé si fueron unos meses ya, hablamos acá del fenómeno Milei. Y vos como que te atajabas un poco, como diciendo, bueno, paren, hay que esperar a ver cómo evoluciona. Cuando viste el acto del día viernes, con tan poca concurrencia, y los números de Raúl, que los vi hoy y hablan de una baja en la medición, ¿dijiste, era lo que iba a pasar? ¿Era lo esperado? No, todavía es temprano. Mira, o sea, es cierto que Milei está bajando, le creció fuertemente la negativa, bajó la positiva y ese saldo es un saldo importante porque por primera vez tiene más negativa que positiva.
Y la verdad que ha sido considerable la baja en estos últimos, te diría, 2 meses, ¿no? Digamos, el mes pasado por primera vez se frenó ese crecimiento sostenido que venía teniendo y este mes fue a la baja y se le disparó la negativa. Entonces, efectivamente, hay algo que pareciera que la sociedad por primera vez le dice, esto no. Tanto no. Esto no. No digamos, porque de hecho una de las cosas que uno se preguntaba hasta ahora es dónde la sociedad argentina le va a poner el límite a estas sistemáticas transgresiones a fenómenos que parecían acuerdos sociales. ¿No? Digamos, o sea, estoy pensando en, bueno, tenemos que tener un banco central, sí, pareciera que hay un acuerdo. La donación de órganos no es un mercado. ¿Cómo? La donación de órganos no es un mercado. Por supuesto, o sea, la sociedad le dijo no a la donación de órganos, la sociedad, al mercado de los órganos, la sociedad le dijo que no a el tema de andar armados, al tema de las armas. Que obviamente, digamos, o sea, lo que me parece que lo que está en juego, recién ustedes preguntaban por el tema del Estado. Se están explorando los límites, ¿no? Todo el tiempo. Se están explorando los límites. Yo creo que eso es uno de los elementos a tener en cuenta más sintomáticos del fenómeno. Y también al mismo tiempo, bueno, reaparece el Estado con una función. O sea, las regulaciones de Estado son importantes. Carecer de regulaciones es ir hacia el caos, es ir hacia la barbarie. Y me parece que algo de esto empezó a pasar. Nos vamos a ir a un corte, pero a la vuelta alguien hoy me dijo, la derecha está tirando novedad todo el tiempo arriba de la mesa y el oficialismo como que le cuesta aportar una novedad para generar ese horizonte de expectativas. Les quiero preguntar sobre si coinciden con eso y entendemos también después del corte que tiene Luciana Bertoia nueva información sobre el caso del avión venezolano con pasado iraní, habíamos dicho. Sí. Bueno, todo eso después del corte. Es como un chongo, ¿viste? Sí. Todos tienen un pasado, el avión también. Del corte volvemos con todo eso, dale. Ficción argentina en la televisión pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. ¡Ahí le empieza a dar luz a la lamparita! Se prende la luz también por inducción. Algo le pasa al gas que está dentro de la lamparita y se prende. Audio rítmica. El hombre que tiene en su garganta los 1000 pájaros del mundo. Calandria belga. Es que yo juego muy bien, Coco. Perdóname. Noche Demente, lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. Vamos a demostrar que Rinde Más es lo más. ¿Probaste Rinde Más? Me encantó, lo usé para un pastel de papas, espectacular. No me animo, la verdad. Yo estaba igual, pero lo puse en unas empanadas y quedaron de 10. Yo hice unas albóndigas que me quedaron ricasas. Son mi debilidad. La última vez me comí como 18. Le dije a mi cuñada que lo pruebe y le encantó. Te resuelve la comida en 2 minutos. Te olvidas de picar ajo, cebolla, todo. Con Rinde Más podés cocinar más de todo lo que te gusta. Es facilísimo. Probalo. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. No se te cae una lágrima. Pero qué secota que sos. Y bueno, yo soy así. Probá con Coltex Hydra. Lo nuestro no podrá ser. Coltix Hydra, lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix, ojos frescos, siempre. Qué bien la vi. Con BBVA puedo sacar efectivo del cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como la esquina de Libertad y Libertador. Qué linda cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. ¿Sentís que tu acondicionador no alcanza? Invitamos a la fotógrafa Sandra para probar el super acondicionador DAB. Se testearon 2 mechas de pelo con diferentes niveles de daño. Solo una de las mechas fue tratada con super acondicionador DAB y la otra con un acondicionador común. Las áreas más brillantes muestran el nivel de daño en el pelo. La mecha tratada con DAB presenta menos daño porque tiene 8 veces más poder de reparación que un acondicionador común. Superato acondicionador común. Si el diario está a la extinción, estamos acá para preservar la especie.
Desde el 28 de mayo Perfil trae más páginas, más suplementos y más notas. Existe el perfil del lector. Y existe el lector de Perfil. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Olé increíble. El efecto Axe. Si llegas a la ducha, podés con todo. Nuevo jabón Rexona antibacterial. Piel suave y protegida. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. Yo quiero cualquier vicio. Elijo siempre el más rico. Chocolate con almendras o con maní o chocolate blanco o cualquier vicio que te quieras comer. Proba los nuevos vicios. Un chocolate con todo el sabor y la calidad de Bonafide. Al igual que tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Y si sentís tu pelo dañado, necesitas más que solo cuidado. Necesitas regeneración profunda. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, una fórmula exclusiva con ingredientes expertos en el cuidado de la piel que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelve la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes. Nuevo Sedal con colágeno y vitamina C. Genios presenta El Preguntón Recargado. 2 juegos en uno para jugar y volver a jugar. Poné a prueba tus conocimientos y avanzá hasta la meta o sé el primero en llegar al piso más alto. Cada semana un blog de preguntas gratis con tu revista. No te pierdas esta edición con un nuevo blog y la bolsa para guardar tu juego. Ya está en tu kiosco a solo 330 pesos. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAV, con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAV, el mejor cuidado. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Muy linda charla recién con Gila Vilke, con Raúl Aragón sobre política, cosas que igual trasladamos siempre al aire, ¿no? Bueno, Luciana Bertoya, información de último momento respecto del caso del avión detenido allí en Ezeiza. Sí, hace un rato salió el ministro del Interior de Paraguay a decir que hacía un mes le habían informado a la Argentina sobre el avión. Bueno, lo que me dicen fuentes oficiales es que llegó un aviso efectivamente, pero llegó cuando el avión ya estaba en territorio argentino. Esto fue el lunes a última hora. ¿Qué fue lo que pasó? El delegado de inteligencia, el delegado de la AFI en Paraguay, recibió información sobre que este avión había pasado por territorio paraguayo y prendió y apagó el transponder. En realidad, nada concreto que pudiera alertar a las autoridades argentinas. Pero hubo un aviso, no cuando está diciendo el ministro de Paraguay. Bien, claro. O sea, lo que se está poniendo aquí en el eje, lo que un sector intenta poner en el eje, es si hubo alguna negligencia por parte de las autoridades argentinas respecto a estos avisos. Y esto lo que deja en claro es que no fue así.
Gracias, Lu. Bueno, hablábamos recién sobre qué novedades podía aportar el oficialismo, la derecha todo el tiempo tirando cosas nuevas, escandalosas, arriba de la mesa, y Jimé Fuertes tiene algo para contarnos. A ver. Sí, lo que prometió de hecho la señora Jimena Fuertes es Milei y Cristina coinciden. Sí, así es. Vos sabés que Pablo te escuchaba hoy en la radio decir esto y le decía hoy a la noche se lo voy a contestar. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández empezó una movida que tiene que ver con la consulta popular. ¿A partir de qué? Del mismo diagnóstico que hace Javier Milei, en el otro extremo, que es que hay un desinterés por la política, una falta de participación, cosa que no pasaba a otros años, y que ante eso, recuerden la conferencia de Chaco que dio la vicepresidenta hablando de la insatisfacción democrática, sobre la falta de respuesta de los Estados-nación a los problemas de la gente. Y también hablan de algo que tienen en común los dos, la Constitución de 1853, la Constitución de Juan Bautista Alberdi. ¿Por qué Cristina remite a esa Constitución? ¿Por qué le va a dejar a Alberdi que se lo robe Milei? Si quieren, lo podemos escuchar. Dale. A ver. Si alguien me diera a elegir ¿con qué constitución me quedo? Si con la que reformamos, por supuesto me quedaría con la peronista, sin lugar a dudas, pero no va a andar. Pero si tengo que elegir entre la que se reformó en el 94, y aclaro, fui convencional constituyente junto con Néstor Kirchner. Si me dicen elegir, y me quedo con la constitución del 53, no lo dudo, la de Alberdi. Miren las coincidencias que tenemos con algunos sectores. Vamos por la constitución del 53. ¿Qué les parece? Picante, clarísima lo que estuvo diciendo. Lo que ella quiere ahora es facilitar la ley que ya existe para que cualquier ciudadano o organización de la sociedad civil o el mismo gobierno pueda hacer una consulta popular. ¿Para qué? Para hacerla más fácil, porque si no tenemos un montón de pasos en el medio, nunca llegamos, entonces la consulta popular nunca se hace. Lo que quieren es que, por ejemplo, se pueda hacer en una sesión simple, no en una sesión especial, y que Pregunta, Jimé, sí. ¿Para qué temas serían estas consultas populares, por ejemplo? Hasta ahora estaban muy restringidos y lo que quieren es empezar a ampliarlos. Se ha hecho en Argentina, recordemos la consulta del Beagle, eso es un antecedente que hay en nuestro país, pero por ejemplo daban otros ejemplos a nivel mundial. El Brexit, por ejemplo, en Inglaterra se produjo a partir de una consulta popular. Lo que quieren es meter más cantidad de temas adentro de la posibilidad de que la participación de la democracia sea más directa, como que una forma de dar respuesta a esta insatisfacción democrática que coincide en el diagnóstico con Milei. Nos quedan 3 minutos, pero me interesa la opinión de ustedes con respecto a esto. ¿Lo ven viable? ¿Lo ven y como algo de que la se va a novedad, aceptar? ¿no? Pues es una novedad política, efectivamente. Sí, es una novedad política. No sé si funciona, si eso, porque en definitiva, ¿qué es lo que quiere Cristina? Estimular la participación ciudadana en el proceso de la democracia, en el proceso de la república. No sé si eso va a funcionar realmente. Habría que ver. Una consulta popular vinculante, ¿respecto de qué? ¿No? Esto es una... Ahora, novedades hay. Lo que pasa es que no tienen visibilidad mediática. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el miércoles se vota el reescalonamiento de los monotributistas de categorías más bajas, que son 4,5 millones, que van a poder facturar más sin que se les aumente la alícuota por la inflación. Bueno, pero eso no es una novedad, en todo caso es una actualización. Bueno, pero es una novedad, es la reducción de impuestos. Pero, y la reducción del impuesto, el aumento del mínimo no imponible en sueldos. Sí, pero entiendo, y por esto que hablábamos también con Sheila, que no es una agenda nueva. Digo, hablar con barbaridades como hace Milei de hacer un mercado de la donación de órganos es una agenda nueva. Esto es una agenda nueva. No sé qué pensás vos, Sheila. Sí, pienso que tiene algo de novedad. Creo que la novedad es estimular la participación, pero sobre todo generar algo de la inmediatez, que es algo que la política ha perdido con la ciudadanía, justamente porque la democracia exige pasos formales y es lo que hoy se vuelve opaco y lo que pareciera ser uno de los elementos más criticados del sistema democrático. Entonces, bueno, me parece que las consultas populares sobre grandes temas que hagan al destino del país, bueno, pueden ser un mecanismo para sobreponerse sobre ese gran problema que tiene hoy la dinámica democrática. Sí, el Brexit tuvo poca participación de electores, no fue
lo que generalmente participan en una elección normal. Es decir, que no sé si está bien lo que quiere la vicepresidenta, que participemos, me parece correctísima. No sé si este es el mecanismo, no digo que no lo sea, digo, no sé, habría que probar. Bueno, se discutirá eventualmente. Sí, o probar. Hagamos una consulta popular sobre algo y vemos qué pasa, pero sí. Claro. Bueno, en Uruguay funciona bastante bien. Mira, hoy hay un fenómeno que es que el grueso de la sociedad está pidiendo reformas estructurales. Bueno, por ahí someter a discusión, someter a opinión directa el carácter y el cómo de esas reformas, que en abstracto, por supuesto, caminan, bueno, por ahí no está mal. Básicamente. Tenemos que cerrar, perdón, porque son y 59 y no sé cuántos segundos y me van a matar por acá. Y 40 segundos, ahí está. Gracias, Raúl, gracias Gila por haber venido, a los dos. Bueno, nos vamos. Mañana nos reencontramos en Desiguales a partir de las 9 de la noche. En el Supermartes Económico, según nos dijo Flor. Veremos con qué desiguales nos encontramos. Que pasen bien. Adiós.